Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación, el segundo Congreso Internacional de Psicología Online 2020. Agradecemos a todas las personas que se han venido sumando a este en vivo, a estos hoy octavo día de formación y de capacitación en todos esos temas que nos preocupan, en todos esos temas que nos inquieta conocer en nuestro día a día de lo que nos pasa y nos cuestiona también frente a nuestra salud mental. Hoy, pues, invitarlos a que puedan compartir este video en sus redes sociales, que puedan invitar a otros profesionales, que puedan invitar a que otras personas se sumen a este espacio. Así como lo hemos mencionado, puede invitar también a sus familiares, porque de eso se trata, que puedan escuchar qué se está haciendo en psicología, cuáles son esos avances que se están presentando, para que empecemos a desmitificar el rol de lo que hacemos los psicólogos en los diferentes escenarios formativos. Hoy con un invitado que me agrada muchísimo presentarles, Efrén Martínez. Gracias por estar acompañándonos esta noche, gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, bienvenido a este espacio, Efrén. Muchas gracias, David. Gracias al Congreso y a la organización por permitirme compartir estas ideas y esto que hacemos nosotros. Efrén, pues realmente es un placer tenerte con nosotros, es un placer tenerte en este espacio. Voy a contarles, Efrén es el director científico del colectivo Aquí y Ahora, es el presidente para la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido. Efrén, realmente el trabajo que ustedes han venido haciendo durante mucho tiempo, ya creo que hoy, muchos días atrás se ha notado, creo que ya el alcance que están teniendo y el impacto social que tienen ustedes realmente es sorprendente y creo que de mi parte y de parte de muchas personas hay que agradecerle al colectivo por todo lo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Así que, pues bueno, Efrén, aquí me están diciendo que estamos teniendo, no tenemos dificultades, creo que no me están viendo a mí, pero está perfecto, no pasa nada. Efrén, pues hoy vamos a tener el placer y el privilegio de escucharte con una conferencia titulada Modelos psicoterapéuticos en adicciones, ¿qué nos dice la evidencia? Efrén Martínez Ortiz, PhD en psicología. Efrén, ¿por qué hablar de modelos psicoterapéuticos en adicciones? Pues David, realmente el mundo de las adicciones durante muchos años brilló un poco por la ausencia de lo psicológico, por extraño que suene y sobre todo para los psicólogos más jóvenes que estén aquí o los estudiantes de psicología, dentro de la historia del tratamiento de las adicciones, lo que menos habían eran psicólogos. Y ha sido más bien recientemente, de unos años hacia acá, en donde hemos venido ganando un terreno importante y hemos venido escuchando a la gente que ha investigado sobre el tema para poder introducir elementos que sabemos que son exitosos y que hacen que esto sea una buena práctica. Entonces, la razón fundamental de esto es poder dar un panorama general de qué es un modelo en adicciones, después qué nos dice la evidencia en términos de qué es más exitoso y para qué. Después, poder mostrar algunos datos de resultados que tenemos en un modelo creado en Colombia, desarrollado por colombianos y que está teniendo un impacto importante en el tratamiento de adicciones. Y al final algunas recomendaciones claves acerca de qué es lo adecuado o lo que va de avanzada en el tratamiento de adicciones. Esa es nuestra ruta, David. Bueno, Efrén, pues definitivamente de eso se trata. Sé que eres uno de los hombres que más ha trabajado en el tema de las adicciones en el país. Creo que, y sin temor a equivocarme, eres uno de los referentes en estos temas, desde lo que se hace en el colectivo, desde lo que se hace en el instituto, que en la sociedad, perdón, que definitivamente empezar a encontrar esa psicoterapia basada en el sentido tiene todo que ver.
Pues Efraín, no voy a quitarte el tiempo porque sé que las personas que se están conectando hoy quieren escucharte, quieren aprender de ti. Para la Universidad del Bosque es un placer tenerte en este espacio, para el Congreso Internacional Conexiones Consultorías. Definitivamente, gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, vamos a hablar de los modelos psicoterapéuticos en adicciones. ¿Qué nos dice la evidencia? Efraín Martínez, muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, imagínense que hace muchos años un hombre llamado Filón de Alejandría escribió un texto conocido como Los Terapeutas. Así se llamaba este libro. Se consigue la traducción hoy en día, todavía es como un clásico de la historia. Y este texto de los terapeutas relataba la historia de unos hombres llamados los terapeutas, en algunos casos también llamados los ancianos, que vivían a las afueras de Efeso y que se habían cansado de la vida de las pasiones. Así lo relata Filón de Alejandría en su texto. Se cansaron de la vida de las pasiones, se cansaron del vino y se fueron a vivir a las afueras, y allí armaron unas comunidades en donde todas las mañanas se reunían y hablaban de su meta diaria y de lo que podría ser valioso para ellos ese día. Y al final del día, después de trabajar durante el día a través de una vida de moderación, de hacerse dueños de sí, de autorregulación, compartían con los demás miembros de esa comunidad cómo les había ido durante el día. Y así, cada cierto tiempo llegaban nuevas personas que se habían cansado del mundo de las pasiones y de los vinos a vivir allí. Esa es la historia inicial de lo que podríamos decir los tratamientos de adicciones. Pero esa es una historia que, aunque se llamaban los terapeutas, que es muy, muy interesante, ¿no? Los que cambiaban, es otra forma de decirlo, los que cambiaban, pues no tenía que ver con el mundo psicológico. Seguramente hacían cosas que tenían impacto psicológico. Que no hablaran de lo psicológico no quiere decir que hace 2000 años no existiera lo psicológico, solamente que no se hablaba o no estaba escrito. Pues bien, dentro de esa historia, pues toda la gente a lo largo del tiempo ha intentado buscar soluciones a los excesos de pasión o a las adicciones, que sería un fenómeno un poco más moderno, y se han intentado abordar desde diferentes perspectivas. Tal vez en el último siglo, en donde la psicología empieza a tomar ahí un peso importante, aparece el movimiento de Alcohólicos Anónimos en 1935. Bill, acompañado de un médico que se llamaba Bob, toman los 6 pasos de unos grupos religiosos que se llamaban los grupos Oxford y los convierten en 12 pasos, y descubren de manera natural que cuando se sentaban a hablar de lo difícil que era dejar de beber, ese día no bebían. Y así fue el nacimiento fortuito de Alcohólicos Anónimos, un programa que uno de los psicólogos más grandes, para mí tal vez uno de los, o tal vez el más importante, o el que a mí más me ha gustado en el mundo de las adicciones y que lamentablemente falleció hace poco, Gordon Marlatt. Gordon Marlatt decía que Alcohólicos Anónimos era un modelo iluminativo, que no se podía clasificar dentro de los modelos psicológicos, sino que era un modelo iluminativo, porque básicamente se basaba en una experiencia numínica, una experiencia luminosa, una especie de despertar espiritual o un tipo de fe, era un programa más de tipo espiritual. Años después, se retomaron muchos conceptos antiguos al estilo Filón de Alejandría, y influidos por la antipsiquiatría, surgieron unas propuestas llamadas comunidades terapéuticas. Surgieron en Italia, surgieron en Estados Unidos. De Italia y de Estados Unidos, algunas comunidades religiosas y otros interesados en este tema trajeron este modelo a los países de habla hispana en Latinoamérica, en Centroamérica, a las islas, a Puerto Rico, a República Dominicana, y de ahí llegaron a Colombia y se armaron las primeras comunidades terapéuticas, que en principio tampoco tenían que ver nada con lo psicológico ni con los psicoterapeutas. Era más una experiencia vivencial a partir de adictos que habían dejado de consumir y habían transformado su vida, y
generaban un tipo de proceso comunitario al estilo Filón de Alejandría de hace miles de años, en donde se generaban cambios importantes y habían cambios, por supuesto. También habían errores gravísimos, habían cosas peligrosas, muy delicadas, pero también habían cosas muy interesantes. Todo esto ha venido evolucionando, es decir, cuando les digo 1935 Alcohólicos Anónimos, pues eso no es lo mismo que hoy en día, porque es que en esa época no habían escrito las 12 tradiciones ni los 12 conceptos de servicio. Solamente estaban traduciendo los 6 pasos de los grupos Fósforo en 12 pasos. Y lo mismo las comunidades terapéuticas. Las primeras que se abren, pues los programas duraban años, la gente se quedaba viviendo allá, algunas se volvieron sectas y se disfrazaban y se quedaban viviendo. Y no tiene nada que ver con algunas comunidades terapéuticas de avanzada que hoy en día incluyen psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, incluso algunas son estrictamente profesionales. Después apareció un poco el boom, diría yo, biologicista, invirtiendo gran parte del dinero que se invierte en el mundo, porque el 80% de la investigación que se hace en Estados Unidos, esos recursos van dirigidos al tema biológico, buscando temas como la vacuna contra la cocaína o buscando comprender a través de imágenes cómo sucede y cómo pasan las cosas y qué medicamentos pueden darse. Y de forma paralela, diría yo, empezaron poco a poco los avances de los abordajes psicológicos, ¿no? Los 80 empezaron a ir generando el surgimiento, por ejemplo, de las metodologías de prevención de recaídas, empezaron a surgir los modelos motivacionales, empezaron a aplicarse modelos cognitivos a las adicciones, empezó a generarse ya el tema dentro de lo psicológico. Lo que pasa es que ya venía una tradición importante de Alcohólicos Anónimos, de comunidades terapéuticas, del abordaje médico-psiquiátrico, y entonces lo psicológico ha venido tomando ritmo, pero no arrancó con toda la fuerza del caso. Entonces, cuando decimos un modelo psicoterapéutico, es porque hoy sabemos que estamos en deuda, estamos demorados de ser la primera opción, porque hoy sabemos que por resultados tendríamos que ser la primera opción. Cuando hablamos de modelos psicoterapéuticos, pues primero tenemos que intentar comprender qué es un modelo. ¿Qué se puede llamar un modelo de tratamiento de la adicción? Para que alguien diga, yo tengo un modelo de tratamiento de la adicción, yo tengo un modelo psicoterapéutico, ese modelo necesita 3 elementos. Es una mesita que tiene 3 paticas. La primera patica es la estructura teórica, la segunda patica es el modelo de funcionamiento y la tercera patica son los procedimientos técnicos. Voy a irlo desglosando porque nos va a servir para comprender qué es un modelo o qué es una técnica, porque los modelos tienen técnicas, pero una técnica no es un modelo, ¿no? Hay formas de evaluar algo, pero un método de evaluación no es un modelo. Los modelos tienen métodos de evaluación. Entonces, empecemos por la estructura teórica. Lo mínimo que debe tener una estructura teórica en adicciones es un grupo de 3 teorías. Por un lado, una teoría o unas teorías, porque decir que hay una teoría que explica con fidelidad absolutamente todo lo que pasa en la adicción sería muy ambicioso, muy ambicioso. Pero hoy en día encontramos algunas que nos dan unas luces importantes. Entonces, una teoría de los procesos biológicos, psicológicos y sociofamiliares que generan, mantienen o exacerban un problema. Es decir, una teoría que me ayuda a mí a comprender cómo es que se desarrolla la adicción. ¿Qué es lo que allí pasa? ¿No? Y tú puedes encontrar, dependiendo del ámbito en el que te muevas, teorías más biologicistas y tú vas a entonces saber que si consumes cocaína se dispara la dopamina en un porcentaje importante y la enzima acetilcolinesterasa impide la recaptación de la dopamina que sobra en el espacio intersináptico y se van a abrir nuevos receptores dopaminérgicos y se produce un aprendizaje cerebral. Y esa es una explicación que podría darse desde lo biológico.
pero tiene ese alcance, nada más, ¿no? Desde lo psicológico, pues también podrías tener N psicologismos. Lo puedes explicar desde un síntoma de un paciente identificado cuya pauta de consumo mantiene una pauta relacional de una familia y genera un estado de homeostasis. Esa puede ser una versión. También puedes decir que es sencillamente un aprendizaje social, también puedes decir que, es decir, N opciones dependiendo de dónde te muevas. O puedes plantear que es una sociedad enferma y que fruto de esa sociedad enferma, entonces el consumo de drogas es un epifenómeno de una sociedad enferma. No importa, son solamente ejemplos para decir, ok, ¿cuál es nuestro marco teórico que nos ayuda a comprender cómo se genera, se mantiene, se desarrolla, se agrava un problema de adicción? Por ejemplo, nosotros pensamos que efectivamente hay variables biológicas, en donde hay temas temperamentales, hay temas de herencia que hacen una susceptibilidad mayor para que la gente pueda deprimirse o para que la gente pueda experimentar el alcohol de una forma distinta. Pero también hay temas psicológicos muy importantes que tienen que ver especialmente con la ganancia personal y contextual que experimenta una persona cuando consume una sustancia. Y hoy en día, con un movimiento relativamente nuevo y que es tal vez lo que me parece más exitoso en la actualidad, que es el movimiento de patología dual, podemos entender lo psicológico de una manera muy interesante para poder comprender por qué hay gente que prueba una sustancia y no le gusta, ¿no? Y gente que prueba una sustancia y sí le gusta. O gente que consume durante un tiempo y se levanta una mañana y deja de consumir. Mientras que otros consumen un tiempo y se enganchan con fuerza, porque depende de la ganancia personal y la ganancia contextual. Rápidamente, tienes un adolescente que está armando una fobia social. Este adolescente consume alcohol. Cuando consume alcohol en esa fiesta de 15 años, logra conseguir novia y pasa de tener 2 amigos igual de tímidos que él en el colegio a tener 17 y logra desinhibirse y la sudoración de manos desaparece. Hay una ganancia personal y una ganancia contextual tremenda. Veámoslo de otra manera. Tienes una personalidad obsesiva, por lo tanto tienes contracturas musculares, bruxismo, insomnio, divides el mundo como un juez implacable, los buenos, los malos, los inteligentes, los tontos, no hay escala de degrade alguno, y te fumas un porro. Y a los 5 minutos, serotonina, anandamida, explotan, revientan, la sensación de estrés baja a la tercera parte. Esa noche puedes dormir como un bebé y descansar. Te van a dar ataques de risa con efecto catártico para las contracturas musculares. Vas a llegar a tu casa y los niños están saltando encima de los muebles de tela blancos de la sala después de desordenarte el closet que tenías ordenado por colores en degradé a 2 dedos de distancia. Y tú los miras así. Quiere decir que en esa casa todo el mundo le sirve que fume marihuana para que no moleste. Entonces tiene ganancia personal y ganancia contextual. Y por supuesto, esto va acompañado de un tema social o sociofamiliar en donde se conjugan variables que determinan que pruebes o no pruebes una sustancia. Curiosidad y presión de grupo. O dicho en otros términos, la percepción de riesgo y la influencia normativa. La percepción de riesgo en términos del nivel de peligrosidad percibido, la actitud favorable hacia el consumo, las creencias positivas acerca de las consecuencias y la influencia normativa comprendida como lo que es avalado, permitido o apoyado por figuras parentales, grupo de pares e instituciones, y ahí entran todos estos modelos nuevos de involucramiento parental, de monitoreo parental, etcétera. Esa, por ejemplo, es la versión que tenemos nosotros a partir de las teorías que tienen ciertos resultados y ahí tenemos un marco teórico. Pero la estructura teórica va más allá de eso. O sea, tú puedes comprender el fenómeno, pero ¿y qué haces con eso? Necesitas también una teoría del proceso adictivo o una teoría del enfermar humano o una teoría del problema, como te sientas más cómodo. Una teoría del proceso adictivo quiere decir que tú, por ejemplo, en el mundo de las adicciones hay una que es muy famosa, que es la teoría de Kandel, y tú puedes decir, las personas experimentan con drogas, usan drogas, abusan de drogas y dependen de drogas. Y ahí hay un proceso de adicción que está por etapas, ¿no?
Y así hay otras versiones de proceso adictivo. Pero ¿cómo te explicas esto? ¿Consumir drogas es igual a ser adicto? ¿Probar una droga es diferente a una adicción? Necesitas una teoría del proceso adictivo. Hoy en día tenemos claridad, es un proceso. O sea, no existe algo así como que alguien prueba una droga y se vuelve adicto, como se creía hace algunos años, sino que esto es un proceso por etapas. Y tercero, necesitas una teoría del cambio. Así como alguien se enrolla en un proceso adictivo, ¿cómo se desenrolla, por decirlo así? Hay diferentes propuestas, tal vez la más famosa es la teoría del modelo trasteórico del cambio de Di Clemente y Prochaska, que como ha pasado con muchas cosas que nacieron en el mundo de las adicciones, hoy en día se ha extrapolado a la psicoterapia en general. Y eso es muy interesante porque el mundo de las adicciones ha sido un laboratorio para el desarrollo de muchas propuestas, tanto medicamentosas como psicoterapéuticas. Tú encuentras hoy en día entrevista motivacional para el manejo de la obesidad. Encuentras hoy en día prevención de recaídas en temas de ansiedad. Y encuentras el modelo trasteórico del cambio para explicar cómo la gente cambia. Y ahí vas a ver si la persona está en una fase de precontemplación del cambio o si ya hubo diferentes afectaciones ambientales, personales, etcétera, que lo llevan a contemplar el cambio. Y si esto continúa, seguramente ya pasa a prepararse para cambiar y después podrá cambiar o ejecutar las acciones de cambio. Si las acciones son las adecuadas, pasará al periodo de mantenimiento o pasará al periodo de recaída. Y esa es una manera entonces de armarnos una estructura teórica. La estructura teórica nos da la base para tener un modelo de funcionamiento. Ahora, si yo tengo esas teorías, ¿cómo las vuelvo una práctica psicoterapéutica? Y ahí necesitamos tres cosas. Número uno, una descripción de la relación terapéutica y de los procedimientos que aumentan la adherencia al tratamiento, porque el abandono de los procesos terapéuticos es uno de los, digamos que de los dolores de cabeza de los modelos de tratamiento. Pero en psicoterapia en general, o sea, no es solamente de las adicciones. El abandono terapéutico es gigante. ¿Cuál es, en mi modelo, el tipo de relación terapéutica que tenga? Yo puedo tener una relación terapéutica médico-paciente o yo puedo tener una relación terapéutica en donde hay una persona que tiene un saber junto a otra que tiene otro saber y juntas buscan la mejor opción. Hay relaciones terapéuticas de autoridad a gente que la necesita o relaciones más parejas, etcétera, ¿no? Eso depende un poco del modelo. La relación puede ser entrenador-entrenado, depende un poco del modelo. Pero ¿cuál es? ¿No? Y tengo conciencia de cuál es y de sus implicaciones, sus pros, sus contras y sus manejos. ¿Y qué es lo que hace este modelo para lograr que la gente no abandone el proceso? ¿Cuáles son los métodos motivacionales o cuáles son las contingencias o qué es lo que hace el modelo para que la gente no abandone los procesos? Segundo, un modelo de funcionamiento tiene etapas. Un modelo de funcionamiento necesita que no sea igual lo que se hace con alguien que lleva una semana de tratamiento a con alguien que lleva 8 semanas, porque no es igual. Es decir, tienes un paciente con opiáceos y sabes que al tercer o cuarto día de abstención va a treparse al techo, o sea, va a estar enloquecido, ¿no? Y no podemos pretender hacer mindfulness. Es decir, no hay forma alguna que eso suceda, ¿no? Entonces no puede ser en la primera semana lo mismo para Pedro que para Andrés, que lleva 8 semanas. Ahora, yo no puedo pretender tener un diagnóstico y una buena formulación de caso en la primera semana, porque resulta que la gente, hasta un mes después, yo puedo saber si tiene un trastorno de sueño inducido por sustancias o consume sustancias para poder dormir. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Realmente es que tiene un trastorno antisocial de la personalidad o era un tema contextual?
¿realmente está en una fase maníaca o lo atendieron bajo el consumo de cocaína? Yo necesito que pase un tiempo de abstención para poder ver con claridad, ¿no? De tal forma que pueda yo utilizar lo que utilice para hacer un buen diagnóstico. Entonces los modelos tienen etapas, ¿no? Cualquiera, pero que tenga una lógica que dé respuesta a las teorías que tengo. Y tercero, un modelo de funcionamiento tiene una serie de protocolos o manuales de procedimientos. No son lo mismo, ¿no? Los protocolos tienen una rigurosidad más alta, una descripción sistemática que a veces no va con la realidad con la que nos encontramos. Otras veces sí son muy exitosos y tenemos manuales de procedimientos en donde hay una descripción más flexible, pero hay algo, o sea, un modelo de funcionamiento no puede depender del carisma del terapeuta de turno, no puede depender de lo que se le ocurrió al terapeuta ese día hacer con los muchachos. Esto era lo que pasaba hace 30 años, pero a hoy eso no puede suceder. Hay una descripción de los protocolos o manuales de procedimientos y se hacen y se practican de la misma manera, de tal suerte que esto se puede evaluar, porque si no, no se puede evaluar. Tenemos entonces ya una estructura teórica y tenemos un modelo de funcionamiento, pero necesitamos también unos procedimientos técnicos. Y los procedimientos técnicos son de dos tipos. Tenemos por un lado los procedimientos diagnósticos. Y en los procedimientos diagnósticos, pues vamos a tener diferentes opciones. Seguramente vamos a necesitar algunas pruebas biológicas que nos permitan detectar consumos o tener pruebas al azar que funcionan como una medida dentro de los procesos. Vamos a ser coherentes con la estructura teórica que tenemos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, digo que la adicción es una enfermedad primaria, es decir, que se produce por consumir drogas, entonces yo voy a utilizar el CAGE o el ACIS o el índice de severidad de la adicción y voy a evaluar adicción. Pero si yo creo que la adicción puede ser más bien un tema secundario o un tema más psicológico, pues seguramente voy a tener el inventario multiaxial de Millon para evaluar personalidad, seguramente tendré pruebas de ansiedad, de depresión, tendré una batería psicológica, unas pruebas clínicas, psicológicas, que me ayuden a comprender si hay algún sustrato que sostenga la ganancia personal y contextual del consumo de drogas. Y también, por supuesto, pues evaluaré la adicción y también, por supuesto, tendré pruebas biológicas para saber si hay consumo o no hay consumo o lo que sea. Esos son los procedimientos diagnósticos. Y ahí pues tendré las diferentes metodologías. Seguramente haré entrevistas diagnósticas, seguramente tendré modelos observacionales diagnósticos, seguramente haré una buena formulación de caso, además tendré unos buenos registros de sesiones de caso, utilizaré pruebas diagnósticas, un sistema. ¿Cuál es mi sistema de evaluación? Y ese sistema de evaluación está en los procedimientos diagnósticos. Y segundo, unas técnicas de intervención. ¿Cómo arreglo yo eso? O sea, si yo digo que hay una teoría del proceso de cambio, ¿cómo hago que alguien pase de una etapa al otro? ¿Cómo hago que alguien vaya subiendo hasta que cambie? ¿No? Doy respuesta al diagnóstico de qué manera. Y ahora, hay unas cosas que prácticamente casi que con independencia del cariño terapéutico que yo tenga hacia algún enfoque, hay algunas cosas que sí o sí, o sea, sí o sí tienen que estar, ¿no? Porque es tanto lo que se sabe de esto que no tener esto sería un agujero, ¿no? Por ejemplo, tener un modelo de tratamiento de adicciones hoy en día que no tenga un entrenamiento en prevención de recaídas es un agujero de un tamaño espantoso. Tener un modelo que hoy en día no tenga algunos métodos motivacionales es otro agujero espantoso, ¿no? Porque uno sabe que esas dos cosas son como dos innegociables. Tener abordaje de adolescentes
sin terapia de familia es otro agujero gigantesco, ¿no? Lo demás, pues bueno, hay algunas cosas que pertenecen más a ciertas tendencias psicoterapéuticas. Algunas de esas cosas han sido mucho más evaluadas que otras. Otras pueden ser exitosas, pero no han tenido buenas evaluaciones o no han tenido evaluación. Y a veces uno dice, bueno, prefiero un poquito como incluir algunas cosas que sabemos que funcionan, porque este es un tema importante. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, hay algunos temas claves y es que en la terapia familiar encontramos éxito gigante. Los modelos de adolescentes necesitan terapia familiar multidimensional o, por ejemplo, la terapia familiar funcional o la terapia multisistémica o la terapia breve estratégica, porque son terapias familiares que tienen muy buenos resultados y que sabemos que son exitosas. Algunos componentes cognitivos y la prevención de recaídas. Pero esto ha venido avanzando un montón y hoy lo que sabemos es que no hay un modelo que dé respuesta a todo, excepto si tienes un modelo multicomponente con la capacidad de personalizar los programas, que ese es, por ejemplo, nuestro caso, pero eso hace que los costos sean casi impagables para la mayoría de las personas, porque eso implica tener un terapeuta para 2 o 3 pacientes máximo, y eso implica que tengan niveles de formación de maestría para arriba, y eso no es tan sencillo. Tú puedes encontrar, por ejemplo, que hay buenas evaluaciones para decir la terapia de 12 pasos que es tan famosa, ¿qué tan exitosa es? Pues los datos dicen que parece que con adultos es exitosa y parece que especialmente con personas con problemas de alcohol y con adicción a la cocaína. Para los otros puede ser exitoso en algunos casos, pero donde es más exitoso, con adultos con problemas de alcohol y con problemas de cocaína. Ahora, la terapia de pareja conductual. ¿Para quiénes es más exitoso? Para los adultos, especialmente para hombres y mujeres con problemas de alcohol. ¿Le puede servir a una pareja que tenga problemas de cocaína? Quizás. ¿Pero dónde es más exitoso? Pues con estos, ¿no? Entonces no es fácil porque acá sigue otro listado. Miren, esta es otra tabla que va aquí. Entonces encontramos otro listado. Uno dice, bueno, la terapia dialéctica conductual. ¿Para quién es exitoso? Pues para adultos, también para estudiantes escolarizados, también para personas que tienen doble diagnóstico, especialmente trastorno límite. En mujeres parece que hay más éxito. Bueno, puede ser exitoso en otros casos, muy seguramente. Pero ¿dónde es más? Parece que en estos, ¿no? Entonces hay muchas propuestas que empiezan a tener muy buenas evaluaciones y que hacen que pensemos que podemos en un programa multicomponente saber que hay gente que necesita más de cierto tipo de intervención y gente que necesita más de cierto tipo de intervención e intentar tener una buena flexibilidad para poder hacer lo mejor que se pueda dentro de un modelo. Los modelos altamente rígidos son modelos bajamente exitosos. Es decir, los modelos que le aplican exactamente lo mismo a todos los pacientes, por lo menos con la mayoría se equivocaron. Es decir, porque es que el marco teórico lo que nos dice es que mi adicción no es igual a la tuya. Porque yo puedo, como el ejemplo que les daba, tener que trabajar esta fobia social de tal forma que también pueda dejar de consumir alcohol y quizás el otro lo que necesite es tener una buena flexibilización psicológica para el tema de perfeccionismo, ¿no? Y es un abordaje distinto. Mientras a uno le vamos a exigir que tienda la cama, al otro le vamos a decir que no la tienda. Es decir, son temas opuestos. Luego, las normas ni siquiera se pueden aplicar para todo el mundo de la misma manera. Pero bueno, esa es como la apuesta. Hoy en día hoy en día es hace algunos años, no es pues que ayer, esto ya lleva unos añitos de funcionamiento, es el tema de lo dual, ¿no? Del doble diagnóstico o de
la patología dual, en donde gran parte de los errores que se han producido en el abordaje de las adicciones tienen que ver con los abordajes secuenciales y no integrados. ¿Eso qué significa? Si tú tienes un problema de adicción y tienes además un trastorno límite de la personalidad, entonces en un centro de adicciones te dicen, ok, aquí te tratamos el problema de adicción, pero lo límite después te toca ir donde estos especialistas. Bueno, en ese después te toca ir, ahí ya se recayó, ¿no? O el sistema de salud, que es un desastre. Entonces tienes la cita con el psicólogo de la EPS, la cita con el psiquiatra que está por este lado. Estos dos además ni se hablan, con tendencias distintas, cero, no hay probabilidad. Lo que pasa es que a veces las cifras aguantan todo y dicen, de todos los pacientes que atendimos en la EPS, el 14% logró remitir los síntomas. Hombre, pero es que el 17% tiene remisión espontánea, o sea, jodieron a 3, porque 17 hubieran cambiado solos sin ayuda, ¿no? Es un tema. Hoy necesitamos tratamientos integrados. Tratamientos integrados quiere decir que de forma simultánea hay que abordarlo todo. Si no, el éxito de verdad es mínimo, el esfuerzo es enorme, el costo es gigante, la pérdida de tiempo es catastrófica. Y eso hace que un modelo termine siendo algo exitoso, hace que la adherencia al tratamiento sea mucho mejor, se mejora el pronóstico de ambos problemas y todos quedamos más contentos, mejor dicho. ¿Cómo comprendemos nosotros esto para aterrizarlo a un modelo concreto, un modelo colombiano, ¿no? Nosotros consideramos dentro de la estructura teórica, para nosotros, por supuesto, el modelo trasteórico del cambio es nuestra teoría del cambio. Nos gusta la teoría de Kandel del proceso de adicción, y en términos de lo que hace que se inicie, se mantenga o se agrave un problema, les hice un resumen al principio, pero quiero centrarme especialmente en un elemento, y es que hay 3 grandes teorías asociadas a el diagnóstico dual. Una, la que considera que el trastorno por consumo de sustancias es primario, y lo que quiere decir que de tanto yo meter drogas, me armé un problema psicológico, ¿no? El tema es que esto tiene muy poco apoyo empírico. Es decir, generalmente la manía pasa a los 2 días. Es decir, ya superada la cocaína, se acabó la manía. La antisocialidad también puede pasar. Una cosa es tener conductas antisociales y otra cosa es tener un trastorno antisocial de la personalidad. Pero es una teoría que existe y no quiere decir que no sea cierta. Efectivamente, si a usted le dan morfina después de un procedimiento médico y por descuido suyo de su médico se enganchó a la morfina, de tanto meter morfina, pues le van a pasar cosas. Claro que sí, entonces tampoco lo podemos descartar del todo, pero no nos da el sustento grueso. La segunda son las teorías del modelo del factor común, en donde hay algunas cosas que te hacen más susceptible a la adicción y al mismo tiempo al desarrollo de ciertos trastornos de la personalidad. Por ejemplo, esto que llamábamos los buscadores de sensaciones o los buscadores de emociones, y que tenía que ver con un temperamento biológicamente heredado que se conoce como disocialidad, por lo menos en las teorías de Jan Libesley, en donde los estímulos externos y los estímulos internos no te excitan casi, por lo tanto te aburres más y por lo tanto necesitas buscar más emociones. Y esto podría ser un modelo del factor común, bien sea para la búsqueda de sustancias, para tener estimulación o para terminar desarrollando algunos problemas psicológicos. Entonces tiene también un porcentaje importante que hay que prestarle atención. Y tercero, que es el que a mí más me gusta, pero que sea el que más me gusta no quiere decir que los otros 2 no tengan un pedazo importante en esta historia, es que la personalidad es el sustento de la adicción. El trastorno de la personalidad es primario. Y ahí encontramos 3 grandes teorías. Una, la vía de la desinhibición comportamental.
Otra, la vía de la reducción de la tensión, y otra, la vía de la sensibilidad a la recompensa. Básicamente tienen que ver con que yo puedo tener una base muy ansiosa, quizás soy muy obsesivo o muy evitativo o muy dependiente, y el consumo de ciertas sustancias reduce la tensión, suelta los estresores y me ayuda a manejar esto. O yo puedo estar en la vía de sensibilidad a la recompensa, donde están sobre todo este tema externalizante, el narcisismo, el histrionismo, la antisocialidad, en donde efectivamente yo con un trastorno histriónico y me meto una pepa de éxtasis y me siento el rey de la fiesta y todos me miran, pues me va a gustar más. Yo con un trastorno narcisista y me meto un pase de cocaína que en 5 minutos me sube al Olimpo, donde están los únicos 2 amigos que me quedan, ¿no? Los que todavía me quieren, porque es que el narcisista que se respete está solo, ¿no? Y después a la media hora se me baja el efecto y me vuelvo cucarachita y lo arreglo con otro pase de cocaína. Eso es sensibilidad a la recompensa. O la desinhibición comportamental, entonces yo soy gay y para poder salir del closet tengo que tomarme unos tragos. Y me tomo unos tragos y puedo ser, ¿no? Entonces, las sustancias terminarían siendo estrategias de afrontamiento. Si tenemos en cuenta esto y tenemos en cuenta las otras 2 hipótesis dentro de esas teorías, pues nos armamos un conjunto comprensivo que nos ayuda a entender qué sostiene la adicción y que hay que trabajarlo. Y esto es mucho de lo que guía el modelo psicoterapéutico que hemos desarrollado nosotros. Bueno, estas son algunas investigaciones. El estudio NESARC con 10.000 personas que tenían trastornos de la personalidad y su relación con diferentes consumos es sumamente alta. Hoy sabemos que entre el 60 y el 80% de las personas con problemas de adicción cumplen criterios de doble diagnóstico. Eso lo que nos dice es que lo raro es los que no. Así es que no deben haber centros especializados para doble diagnóstico. Lo que deben haber es centros especializados para los que no tienen doble diagnóstico, porque es que la mayoría podría cumplir criterios de esto. Ahora, si uno piensa en doble diagnóstico solamente en la psicosis, claro, pues ahí es otra cosa. Pero el doble diagnóstico tiene que ver desde fobias, trastornos de la personalidad, afectivos, etcétera. Creamos un modelo de 4 componentes. Un modelo de motivación para el cambio, un modelo de prevención de recaídas, un modelo de psicoterapia para el manejo de este sustento de la adicción y un área dedicada al tema de sentido de vida. Estos 4 elementos se llevan a través de 3 etapas. Tenemos una primera etapa que dura de 4 a 6 semanas. Ahí hacemos 6 cosas: un buen encuadre terapéutico, armar un contexto seguro para involucrar redes de apoyo, mirar el nivel de impulsividad, de regulación emocional, riesgo de autolesiones, heteroagresividad, síntomas perceptuales, indicadores de riesgo, ¿no? Indicadores de severidad. Hacemos un buen sistema de evaluación. Nuestro sistema de evaluación tiene 6 componentes. Ahí hay entrevistas diagnósticas, observación 24 horas, registros de seguimiento, formulación de caso, instrumentos cualitativos también, donde podemos llevar un manejo histórico que nos corrobore los test, un trabajo fuerte de la relación terapéutica, un modelito de motivación para el cambio aplicado a temas de alcohol o aplicado a temas de drogas o aplicado a temas de adolescentes, porque funciona distinto. Son 4 sesiones de intervención y un trabajo importante de la reducción de síntomas. Pasamos después a una segunda etapa que dura aproximadamente de 8 a 10 semanas, en donde mantenemos la relación terapéutica, trabajamos estrategias de afrontamiento y trabajamos duro el tema psicopatológico y empezamos ya a darle fuerza a la prevención de recaídas y al sentido de vida, porque en la primera etapa el tema motivacional era lo más importante. Quizás les parezca muy corto el tiempo, pero acá estamos hablando de una modalidad intramural. Eso quiere decir que están 24 horas al día con nosotros. Hasta los terapeutas, psicólogos, duermen allá, porque estamos todo el día en lo que estamos. Y eso hace que el proceso de cambio sea mucho más acelerado. Después hay una tercera etapa que dura de 4 a 6 semanas y el énfasis es sentido de vida y prevención de recaídas.
Ahí trabajamos la consolidación del cambio, el proceso de independización, se refuerza prevención de recaídas y se trabaja con más fuerza el tema de sentido de vida a través de unos procedimientos que tienen etapas, pasos, evaluaciones, etcétera. Existe una intervención individual, grupal, familiar y contextual. En la terapia grupal hay 320 sesiones de terapia de grupo, divididas por grupos con objetivos, y cada grupo tiene su protocolo de 16 sesiones o de 8 sesiones, etc. Hay una metodología individual para el tema de motivación para el cambio, de 4 intervenciones breves. Hay un método dirigido al tema de sentido de vida que tiene 6 intervenciones. Hay 16 sesiones de psicoterapia individual y hay un tema contextual en donde todo el tiempo están en terapia. Pues bien, ya entrando en la recta final, estoy hablando un poquito más rápido para alcanzar, pero bueno, tenemos les quiero mostrar 4 investigaciones. Esta fue una investigación que hicimos comparando nuestro modelo con un modelo que tiene de base el manejo psiquiátrico y los 12 pasos. Este estudio lo que buscaba era mirar qué tipo de modelo tenía más impacto en la variable sentido de vida. ¿Por qué? Porque el sentido de vida en la última década, sobre todo, ha tenido una serie de investigaciones poderosas en términos acerca de vivir a través de valores, vivir con sentido y su impacto en la salud mental y en las adicciones. Y entonces aquí encontramos cosas muy interesantes al principio de la evaluación y al final lo que encontramos es que el cambio era estadísticamente significativo en el modelo que teníamos nosotros, que les acabo de mostrar, comparado con el modelo que tenía el otro programa. En el otro programa también hubo cambio, pasamos de 62 a 70.3, pero el cambio no fue estadísticamente significativo, solamente en el nuestro. Una segunda evaluación lo que buscó fue evaluar los recursos personales para el cambio. Recursos personales para el cambio quiere decir 2 cosas. Por un lado, la capacidad de autocomprensión, qué tanto puedo yo verme a mí mismo, la capacidad de autorregulación y la capacidad de motivarme, la motivación para el cambio. Y aquí encontramos que, aunque en los 2 habían cambios, nuestro modelo era el único que tenía cambios significativos. Después vemos el segundo componente que evalúa autotrascendencia, que tiene que ver más con la experiencia de sentirse conectado interpersonalmente, tener un sentido de vida, tener una misión por desarrollar o una experiencia de trascendencia. Ahí no hubo diferencias entre los 2 modelos. Los 2 modelos, tanto el de 12 pasos con componente psiquiátrico como el nuestro, a pesar que el nuestro tiene un énfasis existencial, pues no fue superior. Los 2 modelos aportan a la sensación de estar conectado y tener un proyecto de vida sólido. Después tenemos 2 estudios que fueron hechos por una agencia externa. En este caso lo hizo una organización que se llama Nuevos Rumbos. Le pedimos que evaluaran el programa. Del 100% de los ingresos lograron contactar el 58%. Se incluyeron las familias para poder tener referencias de qué era verdad y qué no era verdad. Se puso como condición que llevaran más de 1 año fuera del programa de tratamiento, hombres y mujeres con participación voluntaria, y que nosotros no tuviéramos acceso a los datos para tratar de mantener algo interesante. Y encontramos algo maravilloso, algo hermoso, y es que el 72% de las personas después de 1 año de egresados seguía manteniendo la abstención. Inmediatamente fuimos mal pensados, ¿no? Y dijimos, obvio, si solamente pudieron contactar el 58%, quiere decir que el 42% que no contactaron está metiendo, ¿no? O sea que esto del 72 no es tan exitoso. Entonces al siguiente año los volvimos a llamar. Dijimos, ven, ayúdenos con esto. Vamos a hacer un estudio distinto. Durante todo este semestre van ustedes a recibir a todas las familias que ingresen y háganle seguimiento por 2 años, con medidas repetidas 3 veces durante esos 2 años después de salir del programa. Y así se hizo. Durante 6 meses tomaron las familias que ingresaron en ese semestre, a lo largo de 24 meses le hicieron seguimiento y encontramos algo
más bonito todavía. El 73% después de un año continuaba abstemio, muy parecido al dato anterior. El 11% había tenido un evento aislado de consumo. El otro 11% había tenido una recidiva, varios eventos aislados de consumo. Y el 5% había tenido una recaída total o incluso habían empeorado. La gente que trabaja en adicciones y que está escuchando esto sabe que esto es un resultado muy top, muy, muy top, ¿no? El asunto es que, digamos que el impacto social en términos de tratamiento termina siendo bajo porque replicar un modelo de estos requiere, como les decía hace un momento, de un terapeuta con nivel de maestría por cada 3 pacientes. Requiere separar adolescentes de adultos porque son modelos distintos. Requiere además un proceso de seguimiento de un año después de haber egresado del programa. Requiere una serie de condiciones que hacen que los costos sean bastante complejos. Pero lo que nos muestra es que es exitoso. Y a veces las personas terminan costeando 4 o 5 tratamientos de bajo costo, pudiendo costear uno que tiene mejores resultados e incluso sale más económico. También se encontraron cosas interesantes. Tenían mejoras en estas áreas, menos conflicto con autoridades, mejoran relaciones interpersonales, en actividades positivas, en salud, en funciones cognitivas, en nivel de satisfacción, estado anímico y emocional, mayor conocimiento de sí, construcción de un proyecto de vida, incluyendo los que habían violado la abstinencia, que eso es una cosa muy interesante, porque a veces nos basamos solamente en la abstención. Pero hay muchos adolescentes que después de unos años de abstención vuelven y tienen un consumo, por ejemplo, de alcohol y logran manejarlo. Y su vida pasó por un momento y siguieron. Y esto nos muestra un poquito eso, que a pesar de algunos haber reincidido, su vida se había mejorado y la vida de su familia también. Finalmente, aprendizajes, ya que son las 7 en punto. Tenemos un modelo con consistencia. Los modelos necesitan consistencia. Consistencia significa una buena estructura teórica, un modelo de funcionamiento y unos procedimientos técnicos y que usted sea consistente, ¿no? Segundo, creo que hay que considerar la psicopatología de base como un elemento fundamental del abordaje, porque la diferencia en los resultados, hay resultados en algunos países que manejan modelos con la postura similar a la que tenemos nosotros, de ahí nos inspiramos incluso, y tienen resultados parecidos. Entonces, considerar la psicopatología de base hoy en día suena como algo importante y valioso. Tercero, por favor, abandonar los abordajes secuenciales, porque se pierde tiempo, se pierde dinero, se pierden esperanzas, y realizar modelos de abordaje integrado, todo al mismo tiempo con un equipo terapéutico. De forma ambulatoria o de forma internada, no importa, pero abordajes integrados. Y cuarto, que es algo en lo que estamos ya trabajando, realizar estudios de desmantelamiento, en el sentido que nosotros tenemos un modelo y tiene estos resultados, pero a hoy no sabemos qué de ese modelo es más exitoso que qué. Es decir, lo que sabemos es que esa sopa tiene unos resultados nutritivos muy buenos y tiene unos buenos resultados. Ahora, ¿en qué estamos? ¿En qué pasaría si sacamos este modelo y sacamos una parte, solamente el tema motivacional, a ver qué sucede? O sacamos solamente la línea de prevención de recaídas, a ver qué sucede. De tal forma que podamos ver qué de todo eso es lo que más funciona. O de pronto lo que funciona es esa mezcla. A hoy todavía no lo sabemos y estamos aún en ese camino. Muy bien, muchísimas gracias. Ojalá que esto haya sido útil para todos ustedes y David, pues muchas gracias por esta invitación. A ti, Efren, realmente es un gusto escucharte. Sé del trabajo que vienen haciendo ustedes hace muchos años desde el colectivo y bueno, realmente, como tú lo dijiste, lograr esos resultados en adicciones no los puede mostrar todo el mundo. Eso no es tan fácil de lograr, así que felicitaciones en todo el trabajo que están haciendo. Efren, un par de preguntas que nos hacen las personas que están conectadas en este momento en vivo.
Pregunta Maribel que si existen mayores avances o mayor efectividad del tratamiento según la sustancia psicoactiva que se consume, o esto no tiene nada que ver. Sí, sí tiene incidencia. Los opiáceos son un dolor de cabeza súper complicado. Tal vez es donde menores niveles de éxito pueden presentarse, especialmente el consumo de heroína. Ahí tenemos unos vacíos tremendos. Colombia igual tiene unos vacíos tremendos todavía, pero en general, en el contexto mundial, uno de los dolores de cabeza en términos de éxito, comprendiendo el éxito como abstención, porque también se puede comprender como reducción del consumo y también eso es una forma de éxito, implica que sí, efectivamente hay no solamente la sustancia, el tiempo de consumo, entre más temprano una persona desarrolla una adicción, más difícil la salida de la misma. Entonces sí, por supuesto. Sí, de acuerdo contigo. Pregunta aquí Gloria Cajiado. Gracias por toda la explicación de la fundamentación teórica tan clara de su modelo. ¿Desde qué orientación trabaja en el sentido de vida? El sentido de vida lo trabajamos desde, en principio, desde el desarrollo propuesto por Viktor Frankl y la logoterapia, que ha venido trabajando en la aplicación de estos conceptos para diferentes ramas. Pero lo que hemos hecho nosotros es tomar todo esto y crear metodologías propias, que son las que hemos venido evaluando para tener resultados en el área de sentido de vida. Entonces, las metodologías de aplicación han sido construidas por nosotros, pero el marco teórico se ha basado en el pensamiento de Viktor Frankl. Ok. Efren, aquí hay una pregunta que creo que esta pregunta va a resolver como varias y es que, doctor Martínez, en su centro disponen de un tiempo para formar profesionales. Intervenir en estas problemáticas requiere de una formación sólida para que haya programas de rehabilitación realmente eficientes, perdón. Y antes preguntaban si ustedes hacían pasantías en la IPS o dónde están, cómo los podemos ubicar en estos temas de formación. Ya tenemos varias cosas. Una es que las personas que trabajan con nosotros generalmente son egresados de nuestra propia maestría. Ingresan y durante un mes viven la experiencia como si fueran pacientes para que puedan conocer todo el manejo interno del lugar. Después ingresan como coterapeutas y manejan casos de la mano de los terapeutas que han tenido más tiempo de entrenamiento y después de unos meses ya se convierten en terapeutas. Entonces hay un proceso de formación muy riguroso y además una supervisión de casos semanal de manera sagrada y sistemática y se requieren niveles de maestría o en psicología clínica o en adicciones, que ese es como el ámbito. Algunas veces hemos tenido personas que no tienen aún el nivel de maestría, pero que están estudiando y eso es parte como de la exigencia. Tenemos prácticas de la Universidad de los Andes, que van sus estudiantes de pregrado y hacen práctica con nosotros. Y tenemos prácticas de la maestría en adicciones del CES de Medellín. Esas son las dos prácticas que tenemos. Antes del COVID, recibíamos algunas pasantías de gente del país o de otros países. Y en muy poco tiempo vamos a lanzar un diplomado en prevención de recaídas, un diplomado en el modelo de tratamiento nuestro, todas estas dos cosas 100% online. Este año esperamos ya inaugurar nuestro centro de formación de adicciones con cursos cortos, de tal forma que las personas puedan conocer mucho más de esto y puedan ejercer algún tipo de conocimiento dentro del mismo centro. Ok, bueno, ahí vas resolviendo un montón de inquietudes que aquí se van generando. Preguntan, ¿qué técnicas en logoterapia han resultado más efectivas en el área de sentido de vida? Mira, ahí, si hablas de las adicciones, en realidad somos nosotros la punta de lanza. Si hablas de otras áreas, te vas a encontrar resultados muy poderosos en cáncer, por ejemplo. De hecho, una de las grandes modas en Estados Unidos con el tema de cáncer es la aplicación de un modelo de 8 sesiones
que se me olvidó el nombre, pero lo puedes encontrar como psicoterapia centrada en el sentido del cáncer, para sentido de vida, y ha tenido un respaldo empírico poderoso. Hay algunas intervenciones en depresión que se están haciendo y que son exitosas, muy similares a lo que conocemos hoy en día como activación conductual, porque tiene, desde otra perspectiva, pero tiene una búsqueda similar. Lo que hemos hecho nosotros es desarrollar un método que llamamos método de esclarecimiento existencial, que es un método de 6 sesiones con su respectivo manual. Hemos tenido un par de evaluaciones y las evaluaciones comparando el modelo con otros tratamientos. Y en eso va el desarrollo. Ok, Efraín. Bueno, te felicitan el excelente trabajo y un gran aporte a toda la sociedad. Tal vez lo que pone de manifiesto es que podría hacerse una redistribución en los presupuestos destinados a estos temas. Y Efraín, voy a aprovechar que estamos aquí, que hoy a segunda hora no teníamos otra conferencia, para plantearte un par de preguntas, y es, ¿qué sabes o desde el colectivo que se está haciendo para empezar a trabajar todos estos temas de política pública? Porque la criminalización del consumo, los conceptos asociados a la marihuana, que definitivamente nos están generando unas dificultades. ¿Qué están haciendo ustedes en el tema de política pública en este momento, Efraín? Mira, el área más grande nuestra es el área de prevención, ¿no? Digamos que mucha gente nos conoce por tratamiento, pero donde más hacemos es en prevención, que fácilmente les llegamos a 150,000 personas al año en Colombia, en diferentes sectores. Y desde ahí hemos ayudado a generar cierta presión en temas asociados al consumo de alcohol en menores. Ese ha sido un impulso junto con algunos aliados, porque ha sido uno de nuestros dolores de cabeza, ¿no? Y ahí hemos tratado de generar fuerza y de generar debate para el tema de políticas públicas. Hace poco participamos en el diseño de la política de drogas dentro del marco del tema de salud mental, y estuvimos en el grupo de expertos que diseñó la política para el país. Ahora le estamos teniendo muchas ganas al tema de marihuana, por todo lo que está sucediendo y porque hay que hacer una claridad acerca de qué es lo medicinal y qué es lo recreativo, y el uso del lenguaje y el impacto que puede tener si esto no se maneja de la forma adecuada. Pero aún no estamos directamente en esa batalla. Por ahora estamos haciendo ruido, montamos un programa de prevención del consumo de marihuana, estamos mirando temas de instrumentos para evaluar, haciendo webinares, estamos en esa fase inicial de alborotar el avispero. En eso estamos, en eso estamos. Efraín, hay una cosa que no podemos dejar pasar en este momento, y es la forma en que se abordan hoy en los centros de rehabilitación, en muchos centros de rehabilitación, la estrategia de los programas y la improvisación en muchas de esas estrategias que se utilizan, cero basadas en la evidencia. Cualquier cosa sirve para los adictos. ¿Qué le podemos recomendar a las familias? Como qué es en lo que se tienen que fijar al momento de llevar a su hijo, a su papá, a su hermano a un centro de rehabilitación? Porque realmente lo que yo escucho todos los días es: David, llevé a mi familiar y le pegaron, David, llevé a mi familiar, y una cantidad de cosas que definitivamente no. Sé que hay muchas personas, muchos profesionales aquí conectados, que trabajan en salud mental, pero sé que este video también le llega a muchas familias. Así que, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de llevar a un familiar a un centro de rehabilitación, Efraín? Bueno, miren, aunque a algunos les suene raro lo que les voy a decir, porque la realidad supera la ficción, hay cosas que son mínimas y que para algunos profesionales son tan básicas y tan obvias, pero no para los padres de familia. Y lamentablemente tampoco lo son para muchos profesionales, porque en el país hemos tenido colegas presos por prestarse a intervenciones donde ha habido violación, abuso sexual, donde ha habido golpes, psicólogos presos, ¿no? Bajo la idea que es que eso fue lo que vi, eso me dijeron que eso era lo que funcionaba. Eso es una
Están locos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mínimo? Lo mínimo es que esté legalmente constituido. Por eso les decía que se van a asombrar. Lo mínimo es que esté legalmente constituido y que esté habilitado, porque ya el proceso de habilitación implica una serie de cosas que te da por lo menos la posibilidad de ser supervisado. Porque cuando usted no está habilitado, ni siquiera lo supervisan porque no sabe dónde está ni cómo existe. Entonces, que usted esté habilitado permite una buena supervisión. Ahora, si la organización tiene una buena asesoría o tiene un buen bolsillo, hasta se habilita. Pero que algo esté habilitado y que tenga los requisitos mínimos exigidos no implica que tenga un programa de calidad. Eso es otra cosa. Entonces, trate de hacer este análisis. Cantidad de terapeutas por pacientes. Si hay un psicólogo para cada 30 pacientes, tenga la seguridad que no va a poder hacer un proceso psicoterapéutico. Segundo, nivel de formación de los terapeutas. Si los terapeutas están en un nivel de práctica o están recién egresados, van a hacer un esfuerzo enorme por hacer lo mejor que puedan, pero no tienen el entrenamiento para voltajes de este calibre. O sea, la gente que se dedica a temas clínicos en adicciones es gente que está dispuesta a ver toda la clínica en un mismo lugar. Ese es un campo de entrenamiento tremendo. Entonces, haga la evaluación de nivel de formación de los terapeutas dentro del centro. Tercero, tiene que incluir a la familia, porque incluir a la familia o a la pareja aumenta la probabilidad de éxito. Cuarto, que no se dé en completo aislamiento. Eso cuando te dicen es que durante los primeros 3 meses no puede verlo ni hablar con él. Qué cosa tan peligrosa, lo más parecido a un secuestro, ¿no? Tiene que haber contacto y la familia tiene derecho de solicitar reportes y de solicitar todo y de poder hablar con la persona y de poder hablar a solas además con la persona. No siempre en presencia de alguien, ¿no? Entonces, que haya involucramiento de la familia y de la pareja. Quinto, que exista lo que vimos hoy, una estructura teórica, un modelo de funcionamiento y unos procedimientos técnicos. Usted está solicitando un servicio, no está pidiendo un favor, que eso es muy distinto. Como hay tanto drama en esto de las adicciones, entonces uno se entrevista con un líder carismático que de pronto fue adicto y se rehabilitó y ahora salva el planeta y usted queda enganchado porque te da garantías que te lo va a salvar y tal, pero eso no quiere decir que eso sea un programa de calidad, ¿no? Entonces busque que además tenga una estructura teórica, un modelo de funcionamiento y unos procedimientos técnicos, ¿no? Y que tenga un buen periodo de seguimiento, por lo menos 3 veces mayor al proceso de internado. Si somos bien rigurosos, tendríamos que pensar que el proceso de seguimiento debe durar de 1 a 2 años. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque el seguimiento es una de las fases más neurálgicas para el mantenimiento. Yo me movería por ahí, David. Pues, Efren, gracias. Voy a hacerte la última, en serio, la última pregunta. ¿Cómo trabajar en el tema de percepción de riesgo? ¿Cómo empezar a movilizar el tema? Porque siento que es uno de los conceptos que en adicciones, por lo menos, y con el tema de la marihuana en los adolescentes, ahí tenemos un camino arduo por recorrer que debemos empezar a hacer los profesionales en salud mental que estamos trabajando, que trabajan en colegios, que trabajan en universidades, que trabajan en las empresas, para empezar a generar esa situación. La percepción de riesgo, tanto en tratamiento como en prevención, es un tema que tiene que estar presente. Y para eso, por un lado, el desarrollo de habilidades socráticas, el diálogo socrático es tal vez una de las herramientas más poderosas para lograr la reestructuración de creencias, la reestructuración de pensamientos. Por otro lado, todas las técnicas de entrevista motivacional, desde el trabajo de balances decisionales hasta todas las preguntas propuestas por los métodos motivacionales, van a ayudar al trabajo de la percepción de riesgo que pueda hacer que esto sea exitoso. Y estos modelos pueden funcionar tanto en prevención como en tratamiento. Si nosotros tenemos algo que va en contra de las perspectivas motivacionales, intentamos aumentar la percepción de riesgo
o con culpa, o con regaños, o mostrándole la foto del cerebro y cómo se va pudriendo, y eso suele lograr que nos digan mentiras, para que no molestemos más, ¿no? Pero si tenemos un tema más socrático y un buen modelo motivacional, la percepción de eso se puede abordar sin problema. Súper, Efraín, muchas gracias. Nos preguntan aquí cuánto más o menos debe durar un tratamiento en tiempo, cuando tú nos hacías la referencia de que debería durar el proceso de seguimiento por lo menos 2 o 3 veces más que el proceso. El Instituto Nacional para el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, cuando ha dado como sus principios de oro en tratamiento, dice que los modelos exitosos duran de 90 a 180 días y que los modelos que duran más de 180 días no muestran grandes diferencias con los que duran entre 90 y 180 días. Lo que quiere decir que si uno interna a alguien un año, quizás perdió 6 meses de vida y eso vale un montón. Entonces un buen modelo puede durar de 90 a 180 días. Lo mínimo para mí es que un modelo haga un especial énfasis en los primeros 3 meses, que hay temas biológicos claves y que es el periodo en el que los principales cambios psicológicos pueden manifestarse. Pero una cosa es que esté interno un tiempo y otra cosa es cuánto dura el tratamiento. Porque una persona puede estar interna, por ejemplo, 8 semanas y después salir a un proceso ambulatorio que dure otras 12 semanas. No importa el dispositivo, lo importante es que la concepción de tratamiento, donde esté lo psicológico fuerte, aparte del seguimiento, dure de 90 a 180 días y después el seguimiento. Bueno, Efraín, pues es uno de los temas que llevo trabajando hace mucho tiempo, creo que nos hemos cruzado por ahí un par de veces. Aquí nos podríamos quedar hablando de drogas, de adicciones toda la noche. A todas las personas que se han conectado, Efraín, agradecerte a ti por todo el trabajo que estás haciendo como director científico del colectivo Aquí Ahora, como presidente de la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido. Hoy nos acompañó Efraín Martínez Ortiz con su presentación Modelos psicoterapéuticos en adicciones. Efraín, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad, por todo lo que están haciendo desde el colectivo. Sé que son muchas empresas que están haciendo un trabajo responsable. Tú hablabas ahorita también del trabajo investigativo que está haciendo Nuevos Rumbos. Bueno, creo que hay un montón de empresas, fundaciones que están trabajando desde ahí. Efraín, al colectivo, gracias por acompañarnos en este congreso y bueno, espero verte nuevamente en estos escenarios y en la presencialidad. Un abrazo, Efraín, muchas gracias. Voy a pedirte que dejemos un segundito ahí la presentación mientras vamos a dar unos agradecimientos. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy, gracias a las personas que compartieron este video. Pueden activar el ejercicio para que sus notificaciones aparezcan. Y bueno, nos vemos mañana en este ejercicio. Agradecerle a la Universidad del Bosque, a Conexiones Consultorías, a la Asociación Colombiana de Facultades que ha creído en nosotros en este ejercicio de llevar la psicología a todas las personas. Muchas gracias al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas. Nos vemos mañana, descansen, un abrazo para todos. Estamos en el marco del segundo Congreso Internacional de Psicología Online 2020. Que tengan una feliz noche.